el Señor, qué lindo es adorarle, bendecirle. Y bueno, estamos ya en un momento muy especial de poder compartir la palabra de Dios, ¿sí? Nosotros vamos a compartir una palabra. Yo te voy a pedir que estés atento, que puedas oír lo que Dios tiene para vos, para tu vida, lo que Dios quiere hablarnos. Usted sabe, antes de leer esta palabra, de desarrollarla un poquito con la ayuda del Espíritu Santo, quiero decirte que la palabra de Dios es Dios hablando, es la palabra de Dios justamente, es Dios hablándonos a usted, a mí, es para todos, no es para algunos, amén, es para el hombre, es para que la persona pueda entender y conocer a Dios a través de su palabra, que tú puedas conocer lo que va a producir en ti fe, porque la fe viene por el oír la palabra, porque la palabra de Dios es medicina para tu alma, para tu cuerpo, porque la palabra de Dios endereza tus pasos, porque alumbra tu camino. El salmista decía, porque lámpara es a mis pies tu palabra, Señor, y lumbrera a mi camino. O sea, la palabra no está hablando que no es una antorcha que alumbra físicamente, sino que alumbra el camino del hombre, para que no tropieces, para que no te lastimes, para que no quedes tendido en el camino. Hermano, la palabra de Dios es tan completa. Habla a los padres, a las madres, al matrimonio, a la familia, al hombre, a los negocios, a los pensamientos, a la conducta, a la fe. Hermano, habla del futuro, habla de lo que va a venir. Hermano, la palabra de Dios fue escrita para que ni una jota, ni una tilde nosotros le saquemos o le quitemos. Hermano, es porque está escrita, está establecida por Dios para nuestra enseñanza. Amén, para que aprendamos. Así que, y no olvide usted lo último, y que Jesús lo dijo, porque mis palabras son espíritu y son vida. Amén. O sea, usted va a recibir una palabra y le puedo asegurar que si usted abre su corazón, no importa que usted me esté viendo a la distancia, donde usted esté, a la distancia es una palabra que tiene un contenido espiritual. Usted va a sentir que su espíritu es lleno del Espíritu de Dios, porque la palabra tiene un contenido espiritual. No importa la distancia, no importa que usted esté a través del Facebook o del YouTube o de la radio, no importa. Ese espíritu es vida para su vida. Quizás usted se siente un poco decaído, enfermo, abatido. Bueno, hoy el Señor lo va a fortalecer. Y vamos a la palabra, San Juan capítulo 3, es un texto precioso, muy conocido, y tiene como título Jesús y Nicodemo. Y dice así la Biblia, la palabra de Dios. Amén, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Amén. Y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. No te maravilles, no te sorprendas, quiere decir. Fíjese que primero le dijo, si no naces de nuevo, Nicodemo, no vas a poder ver el reino. Pero la segunda vez le dijo, de cierto te digo, que si no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. Hay dos lugares, el reino de los cielos o el infierno, pero no se asuste, yo no quiero hablarle del infierno, sino del reino de los cielos, de que podamos tener acceso al trono de la gracia. Porque Jesús dijo, he aquí yo voy a preparar morada para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Él dijo, porque en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no, yo se los hubiera dicho, dijo Jesús. Yo me voy a prepararles morada. O sea, usted y yo tenemos una casa, aunque usted acá sea muy pobre, muy humilde, aunque no tenga dónde vivir, bueno, allá tiene una mansión, dice la Escritura. Y aunque esta casa terrenal se deshiciere, allá tenemos una. Pero no quiero hablarle de esto, sino de esto que ser puntual acerca del nuevo nacimiento. Quiero hablarles del nuevo nacimiento.
La Biblia dice que este hombre llamado Nicodemo vino a Jesús. Era fariseo y se llamaba Nicodemo. Y era un personaje importante, no era cualquier cosa. Era Nicodemo, era un hombre, un principal entre los judíos. Era maestro. Porque Jesús le dice, ¿eres tú maestro? Y me preguntas, Jesús mismo le dio testimonio, ¿no? Le dice más abajo, ¿eres tú maestro? Y me preguntas a mí, ¿no? O sea, era una persona, que tenía algunos títulos honoríficos. Primero, que era maestro, era una persona que enseñaba, tenía muchos atributos. Era fariseo, o sea, para ser fariseo era una persona muy religiosa, era una persona que conocía muy bien el Torá, las escrituras, la ley de Dios, lo enseñaba. Era una persona que sobresalía. Amén. No cualquiera era fariseo, o sea, tenía que guardar muchas costumbres de aquellos tiempos. Ahí está el verso 10, gracias. Dice, Jesús le respondió y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Era un maestro de Israel, no solamente en la ciudad, en Israel. Era una persona con muchísimo conocimiento. Pero Nicodemo había quedado impactado por los hechos de Jesús, por lo que Jesús hacía. Por eso le dice, nadie puede hacer lo que tú haces si Dios no está con él. Si Dios no está con él, tú no podrías hacerlo. Por eso vino a Jesús, pero vino de noche. Bueno, porque en realidad Nicodemo tenía vergüenza y tenía miedo que lo vean, porque aquellos que hablaban o se acercaban a Jesús, después no lo iban a dejar entrar en la sinagoga, y hablaba mal. Entonces vino a Jesús, pero Nicodemo tenía hambre y sed de Dios, quería conocer más, porque viene a Jesús y le hace una pregunta. Le dice, sabemos que vienes de Dios, sabemos que no eres enviado de un hombre, vienes de parte de Dios. Y Jesús le tira una bomba. Le dice, mirá Nicodemo, te voy a decir algo. Si no naces de nuevo, no vas a poder ver el reino de los cielos. Y esto lo impactó a Nicodemo, lo impactó. Y es como que lo dejó sin palabras. Dijo, pero ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Cómo voy a nacer? Yo ya soy viejo. Y entonces el Señor le dice, de cierto te digo que si no naces de nuevo y no naces del agua y del Espíritu, no vas a poder entrar al reino de los cielos. Quiero hablarles en esta noche de algo que tiene que ver con el nuevo nacimiento. Amén. Le voy a explicar algo, por qué es necesario que nazcamos de nuevo. Porque esta palabra, aunque Jesús se la habló a Nicodemo, es para todos. ¿Sí? Y la Biblia habla mucho del renacimiento, porque es volver a nacer. Volver a nacer significa renacer. Amén. Entonces, quiero explicarles algo primeramente. Algo que tiene que ver con Romanos 5:12, para que ustedes puedan entenderlo. No los quiero llenar de palabras, pero quiero que tengan un concepto claro. ¿Qué significa nacer de nuevo? Nacer de nuevo. Es un requisito indispensable para entrar al reino de los cielos. Fíjese que aunque este hombre tenía tantos atributos, no entraba. Romanos 5:12, gracias a los hermanos que están ahí atentos, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Amén. Quiero hablarles de algo que tenemos todo, que es un código genético, que se llama ADN. Amén. Ese código genético ese pecado entró en el primer hombre. El primer hombre se llamaba Adán. La Biblia dice en ese versículo que tenemos ahí en pantalla, los que lo están viendo y los que están oyendo, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre. El primer hombre. Entró el pecado y fue traspasándose. Amén. Hay algo que se llama ADN, que es un código genético. En realidad determina de dónde venimos, los parecidos. El código, yo estaba leyendo algo y es terrible. Tenemos 5.000 millones a 2 billones de células y el ADN es el núcleo. Y eso determina los parecidos, de dónde venimos. O sea, se sabe de dónde eres todo. Qué es lo que da forma, las raíces. Bueno, todo eso es ese código genético. Y eso es una herencia, ¿no es cierto? A través de ese código se sabe quién es tu papá, tu mamá, tus abuelos, tu bisabuelo, porque es todo como una herencia. Bueno, en nuestro ADN es como que el pecado originalmente entró en nuestro ADN. Y entró ese pecado, yo
mis abuelos lo pasaron a mis padres los pasaron a mí y yo se lo paso a mis hijos, y así es como que es una herencia pecaminosa de maldición. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque el primer hombre fue hecho perfecto a imagen y semejanza de Dios. El primer hombre era perfecto. Amén. Pero ¿qué pasó? Cuando Satanás seduce al hombre y lo hace caer, corrompe ese ADN, corrompe su persona. No había muerte, fíjese que no había muerte cuando Dios crea al hombre, no había muerte, no había enfermedades. Éramos eternos, hablábamos con Dios cara a cara. El Señor le dijo, el día que peques vas a morir, Adán, no peques. Amén. Pero ¿qué hace Adán? Influenciado por la serpiente, por Eva, bueno, tuvo una mezcla de cosas ahí. Este hombre peca y se corrompe, y por eso entró a su vida la muerte, entró la enfermedad, entró la maldición, entró muchas cosas a nosotros. Amén. Entonces, hay un origen muy profundo del mal de las personas. No es solamente la mala suerte, hay gente que lo atribuye a la mala suerte. Amén. Nacimos enfermos, en realidad hay una enfermedad que venimos heredando las personas. Entonces eso afectó nuestra herencia física y emocional, porque eres un ser espiritual. Más que lo físico, eres alma y eres espíritu también. No solamente eres un pedazo de carne, no, hermano. Por eso el Señor le dijo, si no naces del agua y del espíritu, si no naces del agua y del espíritu, Nicodemo. Porque no solamente es nacer de lo físico, es nacer del agua y del espíritu. Y de esto vamos a hablar algo rápidamente, no tengo mucho tiempo, pero hay un origen muy profundo del mal en nuestras vidas. La corrupción moral entró, el pecado entró, nos destruyó. Entonces, así en Romanos 12, como decíamos, leíamos recién, el pecado entró al mundo. Satanás logró contaminar ese ADN. Corrompió el genoma humano y entró la maldición, entró la angustia, entró la tristeza, entró el dolor, entró la enfermedad, entró la miseria, la escasez. Todo eso no era antes del pecado. Amén, hermanos. Pero ¿qué pasó, pastor? Alguien tenía que salvar la humanidad. Amén. Alguien tenía que venir a liberarnos de la maldición del pecado. Alguien tenía que librarnos de la maldición que había sobre nuestras vidas. Para eso apareció Jesús. Amén. La Biblia dice, la palabra de Dios enseña, que en Mateo 1:18, María, la mamá de Jesús, una mujer santa, concibió del Espíritu Santo. Por eso el ADN de Jesús, no el Padre de Jesús, porque el ADN lo marca el Padre, ¿no? El genoma humano. Entonces María se encontró que estaba embarazada. Dice, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen. ¿Por qué antes que se juntasen? Porque ellos estaban desposados, pero antes que ellos estuvieran juntos en la intimidad, José y María. Después Jesús tuvo hermanos más adelante, tuvo hermanos carnales. O sea, María y José tuvieron hijos. Pero por eso José la quiso dejar secretamente, dice la Biblia. José dijo, me engañaste, María. Pero viene un ángel y le habla a José y le dice, José, no tengas miedo de recibirla a María, tu mujer, porque lo que en ella es concebido es del Espíritu Santo. Entonces María se embarazó, pero no de José, sino del Espíritu de Dios. Ese genoma no estaba corrompido. Jesús nació perfecto, y así perfecto como nació, también murió por nosotros y pagó por nosotros. Pues es otro tema precioso. Y en 1 de Pedro 1:23, quiero que a ver si lo podemos leer, ¿sí? 1 de Pedro 1:23, vamos a leer algo. Dice así, es precioso esto. Dice, siendo renacidos, 1 de Pedro 1:23, siendo renacidos, renacer significa volver a nacer. Amén. Siendo renacidos, o sea, siendo que volvimos a nacer, pero no de simiente corruptible. Simiente significa, la simiente es de la semilla, del griego del esperma significa. Esto significa, dice, siendo renacidos no de una simiente corruptible, porque nacimos nosotros, por eso el Señor le dijo, escuche esto, no me lo saquen de pantalla, por eso el Señor le dijo a Nicodemo, no te maravilles. Le dijo esto, lo que es nacido de la carne es carne.
Lo que es de la carne, carne es. Pero usted y yo, cuando recibimos a Jesucristo, hermanos, ocurre algo también a través de recibirlo y también a través del bautismo. Dice, volviendo a nacer significa, no de una simiente corruptible, sino de una incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. O sea, hay un renacimiento cuando usted recibe a Jesucristo. Por eso dice en San Juan 1:12 que aquellos que le recibieron, que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Pero pastor, yo soy hijo de Juan y de Angelita. No, de Jesús. Somos hijos de Dios. Renacemos a través de recibir y ser lavados por su sangre. Amén, amados. Entonces, por eso es necesario nacer de nuevo. Es necesario nacer de nuevo. Nicodemo tenía tantos atributos, eso es lo que no entiende mucha gente. Hay gente que dice, yo soy bueno, yo nunca le hice mal a nadie. No. Todos pecaron y están destituidos de su gloria. Somos hijos de Dios. Mi esposa me corrigió acá. Somos hijos de Dios. Entonces, le dice, lo que es nacido de la carne, carne es. No te maravillas de esto, porque si no naces del agua y del Espíritu. ¿Nacer del agua qué es? Nacer del agua es el bautismo. Cuando en el bautismo, en Romanos capítulo 6, creo capítulo 6, verso 4, creo que dice que fuimos muertos, morimos al pecado y nacemos nuevamente. Renacemos por el agua, simbólicamente. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él, con Jesús, para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Amén, gracias. Romanos capítulo 6, verso 4. Cuando morimos en el bautismo, significa esto el bautismo, muerte. Somos sepultados, eso significa bautismo, muerte. Morimos y nuevamente renacemos para andar en una nueva vida. ¿Cuál es la nueva vida, pastor? Una vida nueva es lo que Dios quiere darnos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, en griego significa esto, lo que 1 Pedro 1:23, siendo renacidos no de simiente humana. Qué importante es que entendamos que tenemos que nacer de nuevo. Nicodemo no entendía esto, le dijo, yo ya soy viejo, ¿cómo? No, si no naces del agua, que es el agua del bautismo, y del Espíritu. Y del Espíritu es cuando tú mueres al viejo hombre, la vieja mujer. Si no, no vas a entrar al reino de los cielos. No es por obras, es por gracia. No es porque tú hagas buenas cosas, significa. Es un regalo de Dios. La salvación es un regalo. Jesús pagó el precio de tu salvación en la cruz del Calvario. Porque la paga del pecado era muerte. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús tomó tu lugar y el mío. Amén. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. Pero recuerda que usted y yo tenemos que nacer de nuevo. Usted y yo tenemos que renacer. Usted ya nació un día de papá y de mamá. Usted lleva el ADN de ellos. Está bien. Pero ahora usted y yo necesitamos renacer. Pero ahora tenemos que renacer del agua, del bautismo. Y también tenemos que renacer del Espíritu. Amén. Para que nuestra vida sea cambiada y transformada. Qué bueno es cuando usted cambia, cuando usted es transformado, cuando usted es renovado. Mire, nacer del Espíritu es cuando el Espíritu de Dios hace morada en nuestro espíritu. Amén. Es el Espíritu de Dios quien nos guía. Cuando renacemos, ese espíritu lleno de amargura, ese espíritu lleno de tristeza, ese espíritu lleno de melancolía, ese espíritu lleno de enojo, de falta de perdón, de pecado. Amén. Por eso la Biblia dice que el fruto del Espíritu es amor, fe, paz, templanza, benignidad. Qué lindo que es cuando tu vida es llena del Espíritu de Dios. Tu espíritu comienza a amar, tu espíritu comienza a perdonar, tu espíritu comienza a ser alegre. Veo que hay gente que tiene un espíritu de angustia, de tristeza, de soledad. Amén. ¿Cuánta gente tiene un espíritu negativo, contrario? Todo lo ven mal porque le falta renacer. Mucha gente en las iglesias que conoce el Evangelio, que tiene mucho conocimiento bíblico. Bueno, Nicodemo era un maestro.
Nicodemo se la sabía toda, pero nunca todavía conocía lo que significaba renacer. No lo conocía, sus ojos estaban vedados a esto, y tuvo un encuentro con Jesús. Él le dijo: Señor, yo lo sé, yo sé que tú vienes de Dios. Mucha gente que sabe que Jesús viene de Dios, pero no han renacido, no han tenido un cambio profundo. Por eso hay gente que usted no se enoje conmigo, pero písele el callo y va a ver cómo reacciona. Están llenos de enojo, están llenos de odio, de rencor. Hola, están ahí, ¿no? Hay gente que usted lo mira más y ya, ¿Qué querés? ¿Pelear? Te dicen. Y ya se quieren pelear. Y ya quieren reaccionar. Y sabes, si no naces de nuevo, no vas a poder entrar. Ni siquiera vas a poder ver el reino de los cielos. Y eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que puedas renacer de otra simiente, no de la carne. Ya un día naciste de la carne, de papá y mamá, pero ahora tienes que renacer del agua y del espíritu, para que realmente tengas amplia entrada al reino de los cielos. Si no naces de nuevo, no entras, le dijo. Qué tremendo, ¿no? Que Dios nos ayude. Gloria al Señor, que Dios nos ayude. Y eso significa lo que es un cambio de corazón, un cambio de mentalidad. Yo prediqué miércoles y viernes, creo, sobre un nuevo corazón, que Dios nos va a dar un corazón nuevo, una mentalidad nueva. Porque se acuerdan que hablé que el corazón tiene que ver con el pensamiento, que es el centro de los sentimientos, donde están los sentimientos, las emociones, el intelecto, la voluntad. No es este músculo que late, Señor. No, mi hermano. No, es esto, es la mente. Por eso es importante. Le dijo: si no naces de nuevo, no vas a poder entrar. Tenés que nacer del agua y del espíritu. Y quiero leerles algo más para terminar, porque es muy interesante esto. Juan, este mismo Juan que escribió esto, en San Juan, quiero leerles algo en 1 Juan 3:9, si lo quieren leer, yo se los voy a leer. Tiene algunos atributos el nacer de nuevo. Usted era pastor, mire que dice: para aquel que nace de nuevo, aquel que es renacido de Dios, porque de eso es de lo que estoy hablando en esta noche, de ser renacidos de Dios. Dice así, 1 Juan 3:9, dice así. No el Evangelio según San Juan, sino Primera de Juan 3:9. Dice así: todo aquel que es nacido de Dios, ¿vio? Que se vuelve a nacer en Dios. Por eso es que Dios te quiere dar una nueva vida. Dios te quiere dar una nueva vida. Hay gente que está muy cansada de la vida que tiene. Bueno, pero en Dios tenés esa oportunidad de empezar una vida nueva. Mire que dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios, amén, la simiente de Dios. La palabra simiente, esa palabra en griego significa esperma, aunque algunos dicen: no, pastor, pero bueno, eso significa. De la semilla de Dios permanece en nosotros y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Qué significa esto? No dice que no, que peca, porque si no vas a sentir culpa. Porque todos estamos cometiendo errores y pecamos. Pero una cosa es pecar y otra cosa es practicar el pecado. ¿Sí? Y quiero que no me saquen el versículo de pantalla y quiero explicarte esto. Pecar, la Biblia dice que si alguno dice que no tiene pecado, le dice a Dios mentiroso. Quiero que escuche. O sea, tú siempre estás pecando y yo siempre estoy pecando. A veces no es que queramos pecar, pero a veces un enojo, una palabra deshonesta, algo que yo le puedo decir a mi esposa, un ejemplo, una palabra hiriente, ya pequé. Le tiré un cuchillo volador. Es un ejemplo. Pero yo dije: uy, ¿qué hice? Me arrepiento, porque yo en realidad no lo quería hacer, fue una acción, porque estoy enojado, porque no digo que esté bien, pero pecamos. Ahora, practicar es cuando yo me deleito en lo que estoy haciendo. Amén. Y eso es otra cosa. Entonces no dice que aquel que es nacido de Dios no peca, sino que no practica. La práctica es hacer algo por deporte ya, por ejemplo. Y esa es la diferencia. Entonces, qué importante es no practicar el pecado. Porque todo aquel que es nacido de Dios
ya no practica el pecado. Porque la simiente, la semilla de Dios permanece en él o en ella. Y no puede pecar, no puede practicar ese pecado, porque es nacido de Dios. Mire qué interesante, 1 Juan 4:7, ahí cerquita nomás, ahí dando vuelta a la página, dice así. 4:7 dice, amados, amémonos unos a otros. Ah, qué lindo, ¿eh? Porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Mi esposa le tira besos a su hija. Y es fácil amar a la hija. Es fácil. Pero ¿sabes qué? Al que no te ama tenés que amar. Al que te hirió tenés que amar. Y ahí cambia la cuestión. Dice, amémonos unos a otros, porque el primer y gran mandamiento es: amarás a tu prójimo, al más próximo, como a ti mismo. Entonces, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios es de Dios. Y todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios. O sea, es una señal de que Dios está en tu vida. Todo aquel que ama, ese es nacido de Dios y conoce a Dios. Si tú te dices ser un hombre, una mujer de Dios, bueno, mostrame que realmente eres de Dios porque amas. Porque el que es de Dios ama. Mire qué más. 1 Juan 5:1. Ahí nomás. 4 versículos más adelante, 5, algunos versículos más adelante, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. Entonces, todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, o sea, el Salvador del mundo, es nacido de Dios, porque el anticristo no reconoce a Jesús. Y todo aquel que ama al que engendró, también ama al que ha sido engendrado por él. Entonces, es algo muy profundo, muy bello también. Entonces, si tú eres nacido de Dios, vas a reconocerlo a Jesús como el Cristo. 1 Juan 5:4, más adelante. Fíjese que está hablando todo de lo que es el renacer acá. Dice, 3 versículos más adelante: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ah, tremendo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Todo el que es nacido de Dios. Hermano, cuando tú eres una persona, una mujer, un hombre que nace de Dios ahora, puedes vencer el mundo, porque en el mundo, el Señor dijo, en el mundo van a tener muchas aflicciones. En el mundo van a sufrir, en el mundo hay mucha oposición, en el mundo está el diablo, los demonios, la oposición, los enemigos. Pero cuando usted nace de Dios, usted puede vencer, se convierte en un vencedor. Qué importante esto. Amén. Y para terminar, el último versículo, 1 Juan 5:18, dice así. Dice así: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Bueno, otra vez lo mismo. Pues aquel que fue engendrado por Dios, no, ese ya lo vimos. 5:18. 5:18 dice: sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda. Y ahí está sobre lo que más me interesa es: y el maligno no le toca. Tremendo. Aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, fue engendrado por Dios y Dios le guarda. Escuche, con esto vamos a terminar. Dios le guarda. Dios le guarda. Cuando usted es nacido de Dios, ya no le guarda a usted su mamá, su papá. No. Dios le guarda. Y el maligno ya no lo toca. Viene el diablo, viene el infierno, vienen los demonios, viene la maldición, viene la enfermedad, la muerte, lo que quiera. Pero el maligno no lo toca. Porque Dios lo guarda. Porque nació de Dios. ¿Cuánta gente que está en las iglesias que no han tenido un nuevo nacimiento todavía? ¿Por qué? Porque se ven en sus frutos. Qué importante es que tú puedas nacer de nuevo. Que tú puedas renacer, volver a nacer. Pero ya ahora del agua y del espíritu. Que tu espíritu pueda ser transformado. Para que el maligno no te toque. Hay gente que vive
que vive quizás influenciada, oprimida, siente mucha opresión espiritual. Bueno, acá hay una respuesta muy importante. Creo que es la respuesta que cuando tú naces de nuevo, el diablo no tiene autoridad sobre tu vida, no tiene potestad, no te puede tocar, ni se puede acercar. Primero porque Dios te guarda y segundo, el maligno no te puede tocar. Quiere, pero no puede. Y eso es importante. ¿Sabes? Por eso, cuando nosotros renacemos, cuando fuimos renacidos de una simiente incorruptible, hay promesas tremendas y poderosas para tu vida. Hay bendición para tu vida. Hay victoria para tu vida. Hay protección divina para tu vida. Amén. Nicodemo quedó impactado por la respuesta de Jesús. Le dijo, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? Pero eso es lo que Dios quiere de tu vida y de mi vida, porque esto es para todos. Por ahí podemos ser pastores, evangelistas, profetas, maestros, apóstoles, diáconos, monaguillos, curas, no sé. Si no naces de nuevo, no entras. No entras. Porque si no nacemos de nuevo, no entramos. Ni siquiera vamos a ver el reino de los cielos. Esto es algo que es real. Y el fundamento es su palabra. Que el Señor nos ayude. Que cada día podamos morir un poquito más al viejo hombre, a la vieja mujer. Porque sí, porque estamos en un camino de perfección. Es verdad que no es fácil ser un buen hombre, una buena mujer de Dios. No es fácil. Pero Dios nos está demandando a que pueda haber un cambio de ADN en nuestras vidas, que pueda haber una transformación en nuestros corazones, que puedas cambiar en este tiempo, que puedas tomar la palabra para poder volver a nacer. ¿Sabes? Dios está muy interesado en darnos una nueva vida. Yo sé que hay mucha gente que me está viendo que quizás está un poco cansada de la vida que tiene. ¿Por qué no le entregas tu vida a Cristo? ¿Por qué no le dices, Señor, yo quiero renacer de nuevo? Quisiera renacer de nuevo. Así que en esta noche ya no tengo más tiempo y creo que fue bastante clara la palabra. Si quieres nacer de Dios, bueno, escuche, Juan 1:12 dice, aquellos que confesaron su nombre, aquellos que le recibieron, que creen en su nombre, Dios les da potestad de ser hechos hijos de Dios. Qué bueno sería que hoy puedas reconocerlo a Jesús, recibirlo, que puedas empezar a luchar por ese nuevo nacimiento. Amén. Así que bueno, que Dios te bendiga, te fortalezca en esta noche. Vamos a hacer una oración. Y a todos los amigos y a los hermanos que nos escuchan a través de la radio, los que nos están viendo, que puedas hoy tomar esta palabra y hacerla tuya. Decir, Señor, más allá de los títulos que yo pueda tener, Nicodemo era un hombre, importante, era un maestro, un tipo que se la sabía toda. Fariseo, Nicodemo. Sin embargo, el Señor le dijo, mirá, Nicodemo, le quiso decir, todos los atributos que tenés no te sirven, tenés que nacer de nuevo. En esta noche Dios te bendiga, te fortalezca y vamos a hacer una oración. Espero que la palabra la recibas, la hagas tuya, amén, y seas bendecido por esta palabra. Te amo, te bendigo y en esta noche vamos a orar por tu necesidad, por tu petición. Ya no hay más tiempo para leer los nuevos mensajes, pero si quieres dejarnos tu necesidad, las 24 horas podés dejarnos tu petición. 11 41 43 11 41 43 7884 es el teléfono de la iglesia. Ahí vamos a recepcionar tu necesidad, tu petición y oramos por ellos. Vamos entonces, Jessica, vamos a escuchar las necesidades, por favor. Así oramos, oramos juntos. Amén. Dios te bendiga, hija.